¿cierto? Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta conferencia inaugural de la Red Colombiana de Filosofía de la Religión y el Centro de Estudios de la Religión de la Universidad Nacional de Colombia. Le agradecemos a estas dos organizaciones, estas dos instituciones por brindarnos este espacio para poder escuchar el día de hoy a Adriano Moreno Weinstein, quien está a cargo de esta conferencia titulada Facetas del Judaísmo Actual. Bueno, quiero empezar dándole las gracias a todos los que están presentes en la reunión y a las personas que nos van a ver este video por las redes sociales en diferido. Ya una vez quede grabado lo vamos a subir a las redes sociales. Pueden participar una vez llegue su momento después de la conferencia en las preguntas, escribiéndolas en el chat, en donde serán leídas a Adriano para que pueda dar la respuesta a cada una de ellas. Y queremos hacer la aclaración de que algunas personas han querido ingresar a esta reunión en Zoom para presenciar la conferencia de forma virtual y, digamos, en vivo. Sin embargo, no han podido ingresar porque tal vez sus usuarios no están configurados con nombre y apellido. Y para seguridad de la reunión, pues en los correos que enviamos a los que se inscribieron previamente, le indicamos que esto era un requisito para poder ingresar a la reunión. Entonces, sin más, le cedo la palabra a Adriano Moreno y le agradezco a todos por estar aquí presentes. Disculpen, estoy acá como... ¿Y le puedes, por favor, Carlos Mario, volver a enviar a María Izquierdo el correo? Porque parece que no lo tiene. Muy bien, entonces, muy buenas tardes a todos y a todas. Igual que Carlos Mario, agradezco su presencia. Soy Adriano Moreno, investigador del Grupo de Estudios Sociales de la Religión de la Universidad Nacional y por iniciativa del Comité Directivo de la Red Colombiana de Filosofía de la Religión, programamos esta conferencia como introducción a una serie de 6 talleres que vamos a dictar más adelante, en marzo, y para ir planteando el terreno en general de lo que es el judaísmo actual, contemporáneo actual, y también para explicar el interés de abordar este tema. Entonces, mis reconocimientos a la Red Colombiana de Filosofía de la Religión y a la Universidad Nacional de Colombia. La profesora Clemencia Tejero, que está presenciando esta conferencia, tuvo la gentileza de darnos el respaldo del Grupo de Estudios Sociales de la Religión al cual pertenezco y del Observatorio de la Diversidad Religiosa. En ese observatorio, en ese grupo, yo estoy encargado de los estudios sobre judaísmo y en esa calidad, pues, me acerco a ustedes hoy para compartir un poco este conocimiento. Entonces, facetas del judaísmo actual. Ustedes ven allí que aparezco como investigador y Moré, básicamente Moré es profesor, soy profesor en algunas comunidades por indicación de algunos rabinos. Entonces, vamos a pasar a una dedicatoria. Normalmente en el judaísmo hacemos siempre una dedicatoria a personas desaparecidas que tuvieron mucha incidencia en nosotros, y yo quiero dedicar el recuerdo afectuoso de Ruthie Gottfried y Leopoldo Gottfried. Ambos fueron miembros de la sinagoga Asociación Israelita Montefiore y impulsaron muchas de las reflexiones que tengo aquí consignadas. Sus memorias son fuente de bendición. Entonces, para comenzar y acceder
al tema, fíjense que nos encontramos ante una pantalla en donde tenemos unas letras en hebreo y abajo la fecha. La mejor manera de ingresar a esto es cruzar un umbral que es un umbral del pensamiento y del espíritu. Para ingresar al universo judío se necesita muy poco y a la vez es un poco complejo. La fecha de hoy, febrero 23 de 2021, está expresada en el calendario hebraico, Adar 11 de 5781. El mes lunar es Adar, el día 11, y el año 5781 simbólicamente contado a partir de la creación del mundo. La forma clásica de dar esta fecha es mencionando la parashá, que es lo que queda escrito en hebreo arriba, que es Parshat Tetzaveh. Tetzaveh significa y ordenarás, y la parashá es la sección de la Torá que se estudia esta semana. Entonces, cuando nace un niño, por ejemplo, se le dice, ya más grande, tú naciste en Parshat Tetzaveh. Sería el niño que nace en el transcurso de esta semana, tiene hasta el sábado incluido, tiene esta parashá como fecha fundamental de su nacimiento. Y esto es marcar el tiempo en forma simbólica y determinar un tiempo y un espacio específicos, ¿verdad? Es lo que estamos intentando hacer. Y llamamos esta conferencia Facetas del Judaísmo Actual, justamente porque ingresar al judaísmo es complejo, porque el judaísmo no responde al tipo de definiciones que estamos acostumbrados en filosofía o en religiones normalmente. En filosofía o en religiones intentamos definiciones a partir de una idea o de un credo, etc. En el caso del judaísmo esto es perfectamente imposible. El judaísmo es tan variado que tratar de definirlo a través de una frase es completamente contraproducente para poder comprenderlo. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente cruzar este umbral entrando en la práctica judaica, es decir, el tiempo lo contamos a través del calendario lunar babilónico modificado, asimilado por los judíos, y esta fecha entonces la contamos de esa manera, y con eso pues vamos incorporándonos a esa práctica. Y esa práctica, por ejemplo, incluye este alfabeto en el que está escrita esta Parshat Tetzaveh, es el alfabeto canaanita. Lo que pasa es que nosotros lo llamamos hoy en día alfabeto hebraico, pero básicamente es el alfabeto canaanita al cual la notación se le alteró. La forma de los signos de las letras ya no es el antiguo, no consta de los antiguos signos, sino que se convirtieron esos antiguos signos a través de los siglos en letras específicamente, y estas letras corresponden a lo que llaman la escritura cuadrada asiria, pero el alfabeto es el alfabeto canaanita. Entonces, esa precisión es muy importante porque nos coloca en el punto en que tenemos que empezar a situarnos. El alfabeto canaanita es el alfabeto más antiguo que conocemos. A este respecto ya vamos corrigiendo cosas. Los fenicios no fueron los que inventaron el alfabeto como se nos acostumbra a pensar. Los fenicios eran canaanitas del norte y el alfabeto fue inventado por los canaanitas del sur, en el Sinaí, en el lugar geográfico vecino a la frontera con Egipto, en donde los mineros fundadores, los artesanos del cobre y luego del bronce canaanitas, que eran maestros de las tecnologías más avanzadas de su época,
en lo que es la metalurgia, que era como la tecnología importante en la época, y que además eran importantes comerciantes, trazaron los primeros signos que se convertirían en letras de su alfabeto y en esa forma, en el año 1500 antes de la era común, en Sarbit al-Qadim, consignaron sus primeras inscripciones. Este alfabeto entonces es el alfabeto canaanita y eh, pasamos a hacer una pequeña advertencia, ¿no? El judaísmo no tiene una definición aceptada por todos los judíos. No existe una autoridad central para el judaísmo y ni siquiera hoy en día con el Estado de Israel esa autoridad central existe. Entonces, toda aseveración sobre el judaísmo siempre debería ir precedida por las frases: algunos judíos piensan o actúan así, pero no todos. Y yo añadiría lo que está entre paréntesis: y casi siempre hay otros judíos que piensan todo lo contrario. Entonces, ahí es donde tenemos el meollo del tema, el que impide que hagamos definiciones de orden, de estilo filosófico o de estilo religioso tradicional. La diversidad de la población judía que nos refleja esta postura siempre ha existido. En el siglo I de la era común, el Talmud en sus relatos reporta más de un centenar de vertientes. El cristianismo no es la única vertiente, ni el judaísmo rabínico fueron las únicas vertientes que aparecieron ahí. Aparecieron muchas, muchas vertientes, algunas de las cuales están totalmente perdidas, otras nos quedan escritos, ¿ya? Mm, pero lo más importante es que en el mundo actual, a diferencia de la diversidad que existía hace 2000 años, es que la diversidad hoy en día implica que existen judíos, comillas, no creyentes, y también existen judíos ultraortodoxos, y entre esos extremos tenemos toda la gama. Y dentro de toda esa gama, los ortodoxos y los ultraortodoxos son la minoría. Entonces, tenemos que entender que todos esos personajes que nosotros estamos acostumbrados a considerar judíos, que son los señores de sombrero negro de alas anchas, que tienen peyot, peyot que tienen piutim, que tienen eh, cachumbos aquí en los costados, en las sienes, que tienen inmensas barbas blancas y que se visten de negro por lo general, son solamente una minoría dentro de esa minoría que es el judaísmo, ¿ya? Entonces, por eso una exposición introductoria acerca del judaísmo no puede contener mayores generalizaciones y tiene que ser muy descriptiva. Y si llegamos a una generalización, tiene que ser por una comprensión de elementos de la práctica judía y no por conceptualización. Entonces, parte de la diversidad es debido a que el pensamiento judío es adogmático. Nosotros no tenemos creencias que sean compartidas por todos. En el mundo antiguo, cuando se hablaba de una divinidad, eh, la relación con la divinidad en el judaísmo rabínico, cuando menos, es una relación de uno a uno. Entonces, cada persona tiene derecho a sus creencias particulares, no tiene por qué ser influenciada por las demás y va desarrollando una relación con lo sagrado, que es la que la va a caracterizar. Por otra parte, nosotros no poseemos autoridad central tampoco, ni el judaísmo la busca ni la quiere, porque en el judaísmo se cultiva mucho y se ha desarrollado una noción de libertad muy importante que caracteriza nuestras principales fiestas, pero muy especialmente la fiesta de Pesaj, la fiesta de la Pascua, que es la fiesta de la libertad. Específicamente, fiesta de la primavera, es la fiesta de las siembras, es la fiesta del panásimo, pero justamente por ser todas esas cosas, es ante todo la fiesta de la libertad que conmemora la creación del pueblo judío
dentro del marco de la salida de Egipto. Esa salida de Egipto es la búsqueda de la vida directa. El referente principal en el judaísmo es ese, es la vida. Y es la vida tal como la definimos nosotros, como decidimos vivirla. Aquí tengo una citación de la Torá, de lo que llaman los cristianos y los académicos el Pentateuco, del último libro de la Torá, que es Devarim, el famoso Deuteronomio, y la parashá a la que se refiere es Nitzavim, el capítulo 30, para la forma usual de referirse a la Biblia, del Deuteronomio, y el verso 19. Y dice, pongo hoy por testigos contra vosotros al cielo y a la tierra, de que os di para escoger entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Y os exhorté a escoger la vida para ti y tu simiente. Ahí tenemos un punto importante que es, podemos ver cómo está hablando en segunda persona del plural y después transita a la segunda persona del singular. Y esto es bastante importante en el sentido de que las escrituras son hechas tanto a, tanto dirigido a la colectividad como al individuo. Y ese vaivén entre colectividad e individuo determina mucha de la práctica que se tiene con el texto. El texto le está hablando a cada uno y al mismo tiempo le está hablando a todos. Entonces, ese concepto de vida por oposición a muerte, de vida como bendición y muerte como maldición, es lo que se trata de desarrollar en la vida judía. A lo largo de toda la vida se creó una práctica. Esa práctica es una práctica que caracterizaron muchos filósofos judíos en el siglo XIX como una práctica ética. Y ese punto también es esencial. Y junto con esa práctica hay una pragmática, que no es solamente, no se refiere únicamente al tema de pragmatismo, en el sentido de centralizar todo en la práctica, sino que es una pragmática textual también. Estamos hablando de que esa relación con el texto hace que no solamente nosotros vamos a estar preocupados por el vivir y el ser prácticos, sino que además vamos a estar constantemente yendo a fuentes escritas, yendo a textos, y ese desarrollo de la interpretación de textos que llamamos pragmática en lingüística, incide mucho en ese desarrollo de la práctica, en ese ir y venir de la práctica a la pragmática. La idea es que encontremos entre el equilibrio entre el individuo y la sociedad, en que el vosotros y el tú se vaya haciendo cada vez más armonioso, de tal manera que el tú se pueda desarrollar adecuadamente y que ese desarrollo del tú aporte al vosotros y al nosotros, ¿correcto? Y de esa manera podamos profundizar en la vida. Acá lo mejor es un texto de un autor conocido que falleció hace poco relativamente, George Steiner. Lo expresa concretamente en este texto que se llama el texto Tierra de nuestro hogar. Lo que dice Steiner aquí es, la Mikra pudo ser en su origen el lugar de la cita. Mikra es la palabra hebrea que se refiere a la escritura. Pudo ser en su origen el lugar de la cita, de la vocación y la convocación. Experimentar la Torá y el Talmud, los textos sagrados básicos,
como Mikra. Aprehender estos textos en su plenitud cognitiva y emocional es oír y aceptar un llamamiento, es reunirse con uno mismo y con la inseparable comunidad en el lugar de la llamada. Este llamamiento a la respuesta responsable, a la capacidad de respuesta en su sentido intelectual y ético más riguroso, es a un tiempo privado y público, individual y colectivo. Esto es tan cierto que lo encontramos reflejado directamente en la práctica, en las formas de estudio judías. Existen tres formas de estudio consagradas en el judaísmo y son formas de estudio que son utilizadas tanto en los medios muy ortodoxos como en los medios completamente humanistas y en los medios no creyentes, no religiosos. Y es primero la parte individual, ¿ya? Lo encontramos en una canción, es muy divertido, lo encontramos en una canción sefardí, judeo-española antigua, que se llama Avrish Migalanika. Y la muchacha le está diciendo al novio, al amante, le está diciendo, mi padre está meldando, nos oirá. Es de noche y ella está preocupada porque el padre de ella está a la luz de las velas estudiando, meldando los textos sagrados y de pronto alguna otra materia, y ella le preocupa que los escuche y los descubra. Ese estudio individual de ese papá que está allá cumpliendo una tarea tan importante como muchas otras en el desarrollo de su familia, la crianza de sus hijos, se puede ampliar a lo que se llama una jevruta, que es un pequeño comité de 2 o 3 personas, 2 o 3 javerim o javerot, compañeros o compañeras, amigos, amigas, ¿ya? Y en ese sentido, el Pirkei Avot, que es uno de nuestros textos, digamos, más inmediatos en la sinagoga, el que precede al estudio del Talmud, que es el que sirve para hacerse las uñas para después estudiar Talmud, dice en un punto de un rabino, dice, consíguete un maestro y un javer. Es decir, consíguete a alguien que te enseñe, que tenga la autoridad para enseñar, y consíguete cuando menos un compañero de estudios. Hoy en día lo ampliaríamos, no sería un javer, sino un javer o una javerá o un javer y una javerá, un compañero y una compañera de estudios. Este sistema es ideal para estudiar Talmud o cualquier otra materia que requiera mucha memorización, pero a la vez mucha profundización. En el judaísmo la memoria no es porque sí, la memoria es mucho más la asociación de temas y llega con la profundización suficiente, es a fuerza de profundizar y de comprender en niveles cada vez más importantes, más desarrollados que nosotros memorizamos. Y finalmente la tercera forma es lo que se llama el minyan de estudio. Un minyan en el judaísmo es un quórum. El quórum de estudio consta de 10 personas, es un quórum mínimo por norma. Son 10 personas que están comprometidas a reunirse regularmente en el Beta Midrash o en el Beta Knesset, es decir, en la casa de estudio o en la casa de reunión, el Beta Knesset, que es la sinagoga, y ese compromiso es para que entre los 10 validen a un nivel ya superior el estudio. En el judaísmo, lo que se hace en forma de colectividad organizada tiene siempre un valor especial. Entonces, se habla de un quórum para rezar, que es de 10, y se habla de un quórum para estudiar colectivamente, que es el minyan de 10 personas, que se sientan generalmente a la hora entre las 5 y las 6 de la tarde, cuando se está poniendo el sol, se hace primero el segundo rezo del día, se sientan los 10 a estudiar, cuando menos, y o más, 10 o más, y después se hace el rezo de la noche. Entonces, ese es el momento ideal para esos estudios en Minyan. Es un estudio en el cual ya todos los integrantes están bastante preparados por el estudio individual y el estudio en Hebruta, y entonces pueden aportar y compartir cosas que hayan ido encontrando a fuerza de explorar
no solamente los textos básicos como la Torá y el Talmud, sino todos los textos auxiliares que existen en el judaísmo, que son prácticamente infinitos. Son una cantidad impresionante, solamente si estamos hablando de los textos sagrados o de los textos de apoyo a los textos sagrados. Entonces, podemos poner el colofón sobre esto, nuevamente con Steiner, que nos dice: las asociaciones y los conceptos que acompañan a la palabra Mikra conviertan la lectura del canon y de sus comentarios en el lugar espiritual, literal y espiritual, del reconocimiento propio y de la identificación comunitaria de los judíos. Esta es la formulación de esto que yo les estaba hablando hace un momento. Steiner lo desarrolla magníficamente en ese ensayo llamado El texto tierra de nuestro hogar. Pero hay unas formulaciones más sencillas todavía y muy impactantes que hacen dos miembros de la familia Oz de Israel. Amos Oz y su hija Fania Oz Salzberger, que escribieron un libro llamado Los judíos y las palabras, Jews and Words. Y dicen en el puro comienzo del libro, dice: ours is not a bloodline, but a text line. Y yo intenté traducirlo al español y es: no tenemos un linaje, sino un lineaje. Sé que la palabra lineaje no existe, pero pienso que da la idea, y es la línea, el verso, el renglón, ¿sí? El seguir el verso, el renglón de escritura, es lo que construye la relación entre los judíos y su identidad. Luego está también otra posible traducción: la nuestra no es una relación de consanguinidad, sino de contextualidad. Y ahí tendríamos otra manera de verlo. Tanto en este libro de los judíos y las palabras, los Oz no solamente hablan del estudio de los textos religiosos. Ellos son judíos laicos, judíos no creyentes, judíos no religiosos, más exactamente. Y entonces, al no ser religiosos, lo que están haciendo es utilizar la herencia cultural, los procedimientos de estudio y los materiales de estudio, tanto religiosos como no religiosos, todos, para desarrollar su judaísmo, desarrollarse como personas en el contexto de una civilización específica. Y eso es lo que encontramos, eso es lo que nos permite llegar a la parte descriptiva del judaísmo, mostrando la diversidad en Israel en 2016 a través de una fuente que son los Pew Reports. En 2016 hizo una encuesta muy desarrollada en Israel sobre las formas de religiosidad o no religiosidad, las formas de espiritualidad de los israelíes judíos. Y sobre el total de la población judía de Israel resulta que el 49% son lo que allá llaman Hiloní, es decir, seculares. Son una mezcla de personas o bien humanistas o bien que se definen como no creyentes. En todo caso, todas sí se definen como no religiosas y algunas se definen como judíos culturales o se definen como judíos nacionales. Es una mezcla de personas muy diversas que tienen en común que no comparten el mundo de los religiosos. Les gusta su cultura judía, les encanta trabajarla, a muchos, a algunos ni siquiera, pero bueno, esto también existe. Y lo más importante para ellos es que no son religiosos. Y luego, después de este 49% en esta lista, tenemos los que sí se reconocen como religiosos. El 28% se reconocen como lo que llama sortí, es decir, religiosos, pero de formas
no ortodoxas, por llamarlo de alguna manera, de formas más flexibles, y 13% los datís, que son los que nosotros llamaríamos ortodoxos, que ellos llaman religiosos, y 10% de los que son jaredí, que son los ultra ortodoxos. En este grupo de los ultra ortodoxos tenemos muchas vertientes. En todos los grupos tenemos muchas vertientes distintas, pero los más connotados son los lituanos, entre los ultraortodoxos, son los lituanos y los hasídicos. Los lituanos son racionalistas, los hasídicos son románticos, vamos a definirlos así. Entonces podemos ver que los ortodoxos son apenas el 23%, sumando los datí y los jaredí, son apenas el 23% de todos. Ese 28% son no ortodoxos, los masortí, son no ortodoxos. Y junto con el 49% de los seculares en Israel, eso nos da más del 70%, probablemente el 80% de judíos que no se identifican en una forma religiosa realmente tan tradicional. Y ese es el panorama. El mismo panorama lo encontramos en Estados Unidos y en Canadá. Dentro de esos giloní, de esos seculares, en Estados Unidos y en Canadá, tranquilamente un 20%, aquí los tenemos. Dentro de estos azules que están acá, que son los seculares, los giloní, en Estados Unidos y en Canadá, tranquilamente el 20% dicen: yo no creo en Dios. Eso no es conmigo. Soy agnóstico. Otros dicen: soy ateo. Pero no soy religioso en todo caso. Y acá tenemos en café los masortí, y los ortodoxos y ultraortodoxos son los verdes y los morados. Entonces, pues ahí ven perfectamente en gráfica lo que es esta distribución. Entonces aquí viene lo que yo estaba diciendo, y la mayor conclusión aquí es que hoy jurídicamente es indispensable definir el judaísmo como una religión para que las leyes de los distintos países que respetan los derechos humanos lo amparen por el derecho de libertad religiosa. Sin embargo, si nosotros queremos acercarnos al judaísmo como sociólogos, si queremos acercarnos como filósofos, si queremos acercarnos como historiadores, tenemos que tener claro que no es una religión, que el concepto de religión fue desarrollado por el cristianismo fundamentalmente y por el mundo europeo académico de origen cristiano, y no se ajusta realmente ni al judaísmo y probablemente a otras corrientes que normalmente llamamos religiones, tampoco. Entonces, ahí tenemos un punto importante también, que nos tiene que servir para entender que uno de nuestros capítulos en los talleres va a ser: ¿cómo es eso de que el judaísmo no es una religión? ¿De dónde salió eso? ¿Cómo se dio ese desarrollo? Ahora, si bien nosotros no podemos generalizar demasiado debido a la diversidad del judaísmo, existen dos características básicas que no son ideológicas, pero que han definido al judaísmo en los hechos, en la práctica, en la vida, y han determinado tremendamente la cultura judía. Una es el exilio, y lo puse con mayúsculas fijas y en negrilla. En hebreo se dice galut, porque no es un exilio al que estamos acostumbrados. Por ejemplo, los pobres venezolanos que han tenido que irse de su país son una forma de exiliados, ¿sí? Y añoran su país y sufren fuera de su país. Pero tienen un país al cual algún día, y espero que sea muy pronto, puedan volver y rehacer sus vidas y hacerlas sólidas y buenas. En el caso de los judíos,
Y en el caso, por ejemplo, de los palestinos, durante un tiempo, que debió ser terrible para ellos, no tenían país para retornar, porque lo que hoy en día los países limítrofes llaman muy oportunistamente Palestina, eh, durante muchos años lo reivindicaron para sí Egipto, Siria, Jordania, y solamente a raíz de una serie de movimientos políticos muy complejos aceptaron que hubiera un territorio llamado Palestina. Entonces, esos pueblos que no tienen territorio al cual retornar, ese fue la situación tremenda del pueblo judío durante muchos, muchos años. La otra característica es ser minoría en un mundo hostil y frecuentemente asesino con las minorías. ¿Ya? Eso no parece importante. En una presentación que yo hice en la Universidad San Buenaventura, muchos vienen a mirarme como, bueno, ¿y eso qué? ¿No? Ser minoría es muy importante y nos va a llevar a conclusiones principales de esta charla hacia el final. Van a ver, las minorías son las que nos permiten definir mejor que cualquier otra cosa la calidad de vida en un país. Un país donde las minorías se pueden desarrollar, tienen estímulo para desarrollarse. No estoy hablando de subsidios, estoy hablando del estímulo de la actitud constructiva de sus paisanos de esa tierra. Es un país que tiene un futuro grande. Un país que a sus minorías las aplasta, sean indígenas, negritudes, judíos, palestinos, lo que sea. Y estoy pesando muy bien mis palabras aquí, ¿correcto? Es un país llamado a la decadencia, es un país con problemas hacia adelante. Un científico social tiene que estar claro en esto, un filósofo tiene que estar claro en esto. Los judíos sabemos de esto bastante y por eso es que nuestra posición es tan delicada hoy en día. Esa duración del exilio, vamos a mirar primero los periodos de libertad del pueblo de Israel. Si tomamos como comienzo de la cuenta el año 1200 antes de la era común, de 1200 a 1100 de pronto tuvimos una independencia que se debió al colapso de la edad del bronce y que al desplomarse los imperios por la intervención de una cantidad de factores, hizo que los pequeños pueblos como los canaanitas tuvieran la opción de irse a vivir a su manera en paz y lejos de esos estados nacientes que se han vuelto terriblemente opresivos en algunos sectores del Medio Oriente durante la Edad del Bronce. Luego, después de una gran cantidad de guerras y de problemas, podríamos estimar que entre el año 1000 y el año 900, que fueron los reinados, que se estima que duraron los reinados de David y Salomón, son otros 100 años de independencia que tuvimos. Ya después de eso aparecieron de nuevo los imperios, Egipto en el sur, los imperios mesopotámicos en el norte y en el oriente, y nos volvieron a hacer la vida complicada. Entonces, no hay libertad real, sino hasta el año 141, y entre el año 141 y el año 67, que fue, en el 141 fue la expulsión de los seleucidas, que eran los descendientes de Alejandro Magno, que nos tenían aburridos allá, a punto de cobrarnos tributos y de exigirnos cosas, hasta el final del reinado de una reina maravillosa que se llamaba Shlomzion Alejandra. Son 74 años también de independencia y de libertad. Y luego, supongamos que de 1948 a 2020 el Estado de Israel nos ha ofrecido independencia y libertad, son otros 72 años. Total son 346 años de libertad sobre un total de 3.220 años, es como 10,7% del total. No es mucho, creo que Colombia ha tenido más libertades desde la época del comienzo de la colonia para acá, pero sería interesante hacer la cuenta para Colombia también. Y eso nos ayuda
a darle profundidad a lo que es la duración misma del exilio. Son esos cuantos cientos de años de libertad frente a un exilio que va del 589 al 539 antes de la era común, que es el exilio en Babilonia, que dura 50 años, casi por reloj, y luego los persas conquistan Babilonia, nos colocan en otra situación, nos devuelven a nuestra tierra si queremos, y luego, desde el año 130 de la era común a 1948 de la era común, es el exilio que nos infligió Roma, que son 1818 años, en total 1868 años de exilio. Es una cifra tan grande que ya se vuelve plana, es horrenda. 1868 sin tener años, sin tener una tierra a la cual regresar, es un problema ya mayor. Durante todo ese tiempo, ¿cómo fue que hicimos para mantener viva la cultura, la civilización y mantener vivo a nuestro pueblo? Y esa pregunta es tan importante que la hizo el Dalai Lama. En 1959, el gobierno de la República Popular China expulsó o obligó al Dalai Lama a exilarse debido a la represión religiosa que enfrentó. Y eso fue cataclísmico para los tibetanos. Y entonces el Dalai Lama solicitó a muchas organizaciones judías que le enviaran rabinos y rabinas y los sentó allá en su exilio en la India y les preguntó eso. ¿Cómo hicieron ustedes para sobrevivir todo este tiempo? Y se sentaron a conversar con el Dalai Lama y con sus asesores hasta que llegaron a las conclusiones que él quería, y a partir de ahí el Dalai Lama aprovechó esa asesoría para construir estrategias de supervivencia para su propio pueblo. Y ahora, después de mirar el tema del exilio, que es un tema determinante, el otro tema determinante, el ser minoría. Y aquí lo vamos a ver con cifras. En la población judía total en el mundo, tenemos una serie que va de 1880 a 2019, que comienza en 7,8 millones de judíos. Hasta 1914 la mejoría de las condiciones de vida hicieron que casi se duplicara la población judía. De 1914 al 39 el crecimiento fue menos grande, en especial debido a los pogroms y a las guerras. Los judíos participaron en la Primera Guerra Mundial en ambos bandos, entre las potencias amigas de Alemania y entre las potencias amigas de los ingleses y los franceses. Y finalmente hubo mucho judío que dio su vida por su respectivo país civil, digamos. Y en 1939 se llegaba a casi 17 millones de judíos. Después del paso de los nazis por Europa en el 45 vemos la caída de la población de 17 millones a 11 millones. Son los nombrados 6 millones de asesinados por los nazis en Europa. Y en el año 2000 escasamente se había repuesto la población judía a los niveles de 1914. Y en 1919 todavía no llegamos, en 2019 todavía no llegamos realmente a los niveles demográficos, a los niveles de población de 1939. ¿Y esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo que a medida que van pasando los años, los judíos se han concentrado en los países desarrollados especialmente, y al estar concentrados ahí se ha presentado un fenómeno en donde el nivel cultural de los judíos ha seguido aumentando, ya era alto en el siglo XIX, comparado con el resto de las poblaciones, y esos niveles culturales elevados hacen en el siglo XX que la demografía baje. Se trata de criar los hijos con una calidad de vida tal, sobre todo entre los judíos no muy religiosos, que se baja la demografía, se baja la natalidad, y los únicos que tienen hijos por cantidades son los religiosos, los ortodoxos y ultraortodoxos, y los giloní
y los judíos religiosos, pero moderados, tienen un número moderado de hijos o muy pocos. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que explica esto. Lo más interesante es ver que en la columna de la derecha, el porcentaje de la población judía sobre la población mundial pasa de 0,6 a 0,7, 0,4, 0,2, 0,2 escaso, 0,19. Es decir, como porcentaje de la población mundial, la población judía es muy, muy pequeña. Y si comparemos eso con las estimaciones que se hacen de lo que era la población judía en el siglo I antes de la era común, es decir, antes de que llegara el Imperio Romano y tomara el Medio Oriente a sangre y fuego, y el Occidente también, porque con los celtas también fue espantoso el Imperio Romano, asesino literalmente. Entonces vemos que justo antes del Imperio Romano, el porcentaje de la población mundial era 1,8 estimado, o sea, mucho más alto que lo que tenemos hoy en día. Y sin embargo, también en esa época era bajo. Un 2% de la población mundial es muy pequeño. Nunca los judíos hemos sido más que una minoría bien pequeña. Y luego lo podemos mirar hoy en día por países. 7 países que tienen población judía mayor de 150,000 personas en 2019 congregan el 96-97% del total de judíos del mundo. Y principalmente están concentrados en el primer mundo. Están Israel, que tiene el 47% de la población judía mundial redondeando. Los Estados Unidos, que ya no son el país con mayor población judía del mundo, Israel ya le tomó el puesto primero, y tienen el 39% de la población judía mundial. Y de ahí el siguiente es Francia, que ya tiene un porcentaje muy bajo, 3,4%. Es chiquitico, y de ahí cae más todavía en Canadá, 2,7%. Si como porcentaje de la población solo hay 2 países en que la población judía es más del 10%, uno que es Israel, que es absolutamente normal, lógico, que sea así, otro es Estados Unidos, pero de resto pues es muy poquito. Y Rusia es el último país que alcanza a figurar en el cuadro porque tiene 170,000 judíos en su población, pero después de Rusia ya no llegan a 150,000, son generalmente 120,000 o menos. Entonces, fíjense que acá nos está mostrando un aspecto más de esa minoría. Por más que tengamos una población judía que es grande en relación con el total de la población judía mundial, como en Estados Unidos, 38% de la población judía, 39% de la población judía mundial está en Estados Unidos, pero solo es el 1,7% de la población del país total. Entonces, nuevamente estamos en el mismo fenómeno. Y es mucho más acentuado en los otros países. El único país donde es el 81% es Israel, y podemos ver que un porcentaje significativo de los habitantes de Israel no son judíos. Y que Israel, siendo un estado judío, tiene que operar para todos los efectos como un estado civil secular. Es bien curioso, y es todo un tema de estudio cómo logra hacerse en Israel. Y vamos a ver si esa situación se puede mantener, porque tiene una cantidad de problemas, pero es interesante y es importantísimo que Israel tiene minorías no judías significativas, incluyendo una minoría palestina que le obliga al Estado de Israel a tener políticas generosas si quiere seguir siendo coherente con la actitud ética, pero también eso requiere coherencia ética entre los palestinos. Ese es el tema complicado que hay, en el cual no voy a profundizar,
pero quiero mostrarlo porque es el meollo del punto de las minorías del que estoy hablando yo acá. En Colombia, la situación es cataclísmicamente dramática. En Colombia hay alrededor de 5.000 judíos censados por las comunidades judías de Colombia, sobre un total de habitantes de 50 millones más o menos. Eh, es una cifra absurdamente pequeña. Y eso determina que las comunidades judías tengan un desarrollo en Colombia muy particular. Esta diversidad no siempre es percibida como diversidad por la gente de fuera. Acá tenemos una foto de los de Haredim, de ultraortodoxos, por la vestimenta parecerían ser hasídicos. Y esa es la imagen del judío que hay en un país como Colombia. ¿Sí? Solo son los Haredim y como vemos son una minoría entre los judíos, pero esa es la imagen de los judíos que tenemos. Y la imagen de los judíos más actualizada es la siguiente, más bien. Esta es un poco más real. Esta es la familia judía en Estados Unidos que es o reforma o reconstruccionista o a veces pertenece a otros movimientos humanísticos, o en fin. Y es más el promedio del judío en un país desarrollado, no en Israel, porque en Israel son radicalmente mayoría los no religiosos que usted nunca va a ver en una bimá, en una sinagoga como está esta familia. Pero vamos a volver un poquito a esto, a lo de los ortodoxos. Para poder mirar este tema de los ortodoxos, tenemos que anotar que estos ortodoxos, esta gente de negro, ¿no? Lo primero que tenemos que decir es que el nombre de ortodoxos es uno de los nombres más inapropiados que podemos tener para ellos, porque los ortodoxos judíos no se definen por una doxa, por un credo diferente o por una opinión diferente acerca de creencias. Con un rabino amigo muy estudiado, decíamos que los ortodoxos no se deberían llamar ortodoxos, sino ortoprácticos. Los ortodoxos lo que hacen es guiarse en su práctica por las costumbres que fueron determinadas en un libro referencia que fue escrito por un sefardí que es Yosef Caro, que se llama el Shulchan Aruch, y ese determina una serie de rituales y de comportamientos cotidianos a los cuales procuran ceñirse lo más que pueden los mal llamados ortodoxos y ultraortodoxos. Cada uno lo hace de manera diferente, entonces en eso tampoco es que haya tanta ortopraxis en el sentido de que no hay una línea, hay múltiples líneas de interpretar el Shulchan Aruch y interpretar las costumbres señaladas en el Talmud. Pero fíjense que ya nos encontramos con otro punto que va a ser tema en los talleres, eso de la ortodoxia y la ortopraxis, cómo funciona. Estos ortodoxos, mal llamados ortodoxos, ejercen una fascinación en Colombia o en América Latina con los cristianos desilusionados. Y es curioso porque van buscando en ellos algo que no tienen. El cristiano quiere buscar un acceso al más allá, ¿correcto? Y estos señores no tienen nada que ofrecer a ese respecto. Los ortodoxos lo que ofrecen es una praxis en el más acá. En el judaísmo, así sea muy ortodoxo, no existe el infierno, no existe el purgatorio. Esos son conceptos cristianos. Entonces, la vida en el más allá no es una preocupación. Entonces, ¿a qué vamos a ir? Vamos a ir a que si lo que quiere usted es salvar su alma, no es por ahí. Tiene que devolverse al cristianismo y hacer su trabajo de cristiano. Si usted se pasa a la ortodoxia o a la ultraortodoxia, es porque está buscando una práctica de vida. Esas prácticas de vida tienen sus más y sus menos. Para eso lo que yo recomiendo a todos los que me están escuchando ahora es que vean películas que se consiguen en
en Netflix hoy en día. Una es Unorthodox, no sé cómo traduce, no me acuerdo, no ortodoxa o antiortodoxa o algo así. Y es la historia real de una mujer novelada, pero es una historia basada en una historia real de una mujer que se escapó de una comunidad ultraortodoxa muy particular que hay en Nueva York. Otra película que es Shtisel, que es completamente distinta. Es una comunidad ultraortodoxa, pero de un sector de Jerusalén en donde los ultraortodoxos son un poco especiales y son mucho más flexibles en muchas cosas. Y lo que vemos en Shtisel es una novela, pero es una novela que nos permite entender lo que es la vida de una persona ahí. Luego está una que es un poco una burla europea al tema de los ortodoxos, que es El despertar de Moti Wolkenbruch. Es una película tremendamente amena y que lo hace reír a uno, pero que toca puntos muy sustanciales. La recomiendo para que se hagan una idea y vean cuáles son los problemas y cuáles pueden ser las ventajas de esas comunidades. Ahora, lo que pasa es que, y está en los puntos siguientes, muchas de las comunidades producen individuos desadaptados al mundo abierto. Y eso en Estados Unidos, por ejemplo, motiva una cantidad de fenómenos en las universidades. Muchachos y muchachas que proceden de las comunidades ultraortodoxas con muy buenas capacidades de estudio llegan, pero sufren crisis afectivas porque están acostumbradas a un mundo muy hormado y al encontrarse con el mundo completamente abierto y francamente libertino de las universidades norteamericanas, pues hacen crisis. Entonces, eso es un punto que vale la pena examinar. Luego, algunas de esas comunidades se han convertido en guetos, incluyendo una policía religiosa. En Jerusalén, el que no cumple el Shabbat en ciertos barrios es objeto de persecución por parte de la policía religiosa de su propia comunidad. Y eso plantea cuestionamientos, especialmente por una religión basada o una cultura basada en la libertad. Lo mismo, la respuesta ante situaciones inesperadas como el COVID ha sido nefasta. La mayor cantidad de contagios, tanto en valores absolutos como en porcentuales, está entre las comunidades religiosas de Jerusalén y de los sitios religiosos. Entonces, su extremismo cuestiona inclusive la misma noción de libertad religiosa. Frente a eso tenemos el otro extremo, los judíos que son religiosos, pero que son no ortodoxos y que aquí vemos el ejemplo, una familia en donde hay mucha adopción, se han dedicado mucho a adoptar. Yo estuve en una fiesta, en una familia, un rabino reconstruccionista, en donde habían adoptado como 8 niños y niñas de diferentes partes del mundo, incluyendo una niña colombiana. Entonces, una niña colombiana que no conocía su país de origen, yo afortunadamente llevaba un libro con fotografías de Colombia y se lo regalé, eh, para que, bueno, conociera y de pronto algún día viniera por acá. Esas comunidades reforma son las comunidades que revolucionaron el rol de la mujer. ¿Ya? En 1972 ordenaron la primera rabina y hoy en día el 50% de los estudiantes de los colegios rabínicos o seminarios rabínicos o universidades rabínicas de Estados Unidos y Canadá, más de la mitad son mujeres. Entonces ya está completamente desarrollada esa parte de la transición. ¿A qué necesitan llegar los reforma hoy en día? A que haya una plena aplicación de la igualdad entre hombres y mujeres en todos los aspectos. ¿Ya? Entonces, tenemos otra parte, que es la parte latinoamericana. Son judíos que se han sido llamados judíos emergentes, comunidades emergentes. Un ejemplo es esta sinagoga de Venta Prieta en el estado de Hidalgo, en México. Esa comunidad se identifica como descendiente de Anusim y es posiblemente cierto. Los Anusim son los judíos que fueron obligados a convertirse al catolicismo por presión de la corona española y presión de la Iglesia Católica, y que entonces
se vieron obligados en el Nuevo Mundo a practicar su judaísmo a escondidas. Esos son los anusim, es decir, los conversos que también son llamados marranos por los españoles, ¿no? Marrano, que es un término que en Colombia aplicamos para los cerdos, es utilizado en Colombia en esa forma por razones que vale la pena investigar. No me detengo más en el tema, pero fíjense que marrano para nosotros hay una cantidad de expresiones con ese término y nos muestra que en el pasado del pueblo colombiano hay una gran cantidad de impacto de los judíos conversos. No necesariamente judíos ocultos, pero sí de los judíos conversos. Acá tenemos una foto de la comunidad de Venta Prieta. Es vieja esa foto, es de comienzos del siglo XX y nos muestra que esa comunidad existía ya en Pachuca de Soto desde mucho antes que se volviera popular en América Latina tener una comunidad emergente. Entonces, efectivamente puede datar del siglo XVII, como lo aseguran las tradiciones de ellos. Es una investigación que está abierta y que habría que hacer con recursos adecuados. En África tenemos lo mismo, las comunidades llamadas emergentes, en este caso los Abayudaya. Abayudaya en lengua eh, de Uganda, en Luganda, traduce el pueblo de Judá. Desde 1920 hubo conversiones allá al judaísmo. En 1970, como Idi Amin se enojó con los judíos a raíz del tema de Entebbe y porque era antisemita de base, ¿sí? Entonces persiguió a los Abayudaya hasta que solo quedaron 300 escondidos practicando su judaísmo a escondidas. Para 1980, el pasado Idi Amin resurgieron y actualmente son alrededor de 2.000, o sea, que se acercan a la población judía de Bogotá actualmente. Y fueron reconocidos relativamente temprano por los movimientos Reforma y Conservador, pero solo hasta 2016 por algún rabino ortodoxo. Los ortodoxos son muy poco dados a reconocer como judíos, ni a los no ortodoxos y a los emergentes. Esta es otra, los Lemba, en Zimbabue y Sudáfrica. Los Lemba son un caso muy importante porque los Lemba no son conversos recientes. Los Lemba sabemos que practicaban judaísmo desde épocas muy, muy antiguas. El problema de los Lemba, es decir, desde el punto de vista de reconocimiento de los judíos de los países desarrollados, básicamente, es que los Lemba practican una mezcla en donde sí observan judaísmo, pero en sus cantos y en sus bailes y en una cantidad de manifestaciones son muy africanos. Han asimilado muchos de las costumbres de los vecinos. Entonces, ¿qué pasa? Probablemente data la comunidad de Lemba de hace 2500 años, pero, y además, probablemente los hombres, especialmente de un grupo específico de los Lemba, son descendientes aparentemente de sacerdotes de la época del Segundo Templo. Su música ha sido reconocida como semítica por los etnólogos y son observantes, pero no pueden aspirar a un reconocimiento todavía por parte de los judíos de los países desarrollados. Y ellas son las mujeres Lemba, que no tienen ADN mitocondrial judío, porque aparentemente fueron hombres judíos que llegaron a África, sacerdotes que se casaron con mujeres africanas negras. Entonces las mujeres no traen herencia de ADN, pero eso no es un problema. Ser judío no es un tema de ADN, ya lo vimos desde el comienzo. No es un tema ni siquiera de consanguinidad, es un tema de contextualidad. Ellas pueden perfectamente llegar a ser judías y ser reconocidas, pero todo judío sabe que ser reconocido implica ganar ese reconocimiento y es todo un tema. La población estimada de los Lemba es de 50.000, pero pues no estamos seguros. Otro aporte a la diversidad, los judíos de Caifán en China. La fotografía es antigua también, data de finales del siglo XIX, comienzos del XX, pero los judíos de Caifán fueron visitados o visitaron en su momento a los primeros jesuitas que llegaron a China. Acá tenemos la sinagoga de Caifán que los jesuitas descubrieron con gran asombro.
había una sinagoga muy, muy antigua en China y ellos no tenían noticia. También había cristianos en China, muy antiguos, pero eso aparentemente no lo registraron los jesuitas. Y bueno, llegaron posiblemente entre 960 y 1127, pero es más probable que sea entre 618 y 907 de la era común, vía la ruta de la seda. Probablemente eran persas y babilonios y se quedaron en China, se casaron con chinos y finalmente, y tuvieron chinos. Y entonces les cambió la apariencia física. En 1605 es el jesuita Mateo Ricci, que es visitado en Beijing por alguien de Caifán, un judío de Caifán, y él copia de él fragmentos de Torah y de oraciones sin notación masorética, lo que nos permite datarlos anteriores al año 800, que es cuando probablemente aparece la notación masorética. Entonces, bueno, quedan muy pocos de ellos en Caifán y muchos han tendido a migrar a Israel. En Yemen, otro. Vino la famosa destrucción de Jerusalén en el año 580, entonces, antes de la era común, huyeron judíos de Jerusalén y se refugiaron en Yemen, y de ahí viene todo un pueblo que son los judíos yemenitas, de los cuales en 1901 Hermann Burkhardt sacó estas fotos, ¿correcto? Ellos son Mizrahim, son judíos orientales, de costumbres muy cercanas a las de los árabes, de su contexto en muchas cosas, pero por ejemplo, tienen una tradición tan importante en cuanto al hebreo, que podríamos decir que son los hablantes por excelencia del hebreo que podríamos llamar clásico, ¿correcto? No el hebreo tan matizado por los acentos occidentales europeos como es el hebreo de Israel actualmente. Los yemenitas tienen un hebreo muy hermoso. Esta es mi yemenita favorita. Ustedes pueden ver en Ofra Haza, que es la cantante que está en esta fotografía, las joyas producidas por los yemenitas. Los judíos yemenitas formaban en una época hasta la tercera parte de los mejores artesanos de Yemen. Y cuando los trataron de exterminar los musulmanes en un genocidio que intentaron, cambiaron de opinión cuando ya han matado a una cantidad de gente, porque se dieron cuenta que estaban tirando por la borda una parte importantísima de su sistema productivo. Entonces, a los que quedaron los devolvieron a los sitios habitados y les perdonaron la vida, pero esto pues fue un episodio muy traumático de la vida de los judíos de Yemen. Entonces, la lección aquí es que tenemos, por diversidad de origen, una cantidad de judíos distintos. Los Ashkenazim, que son los de Europa Central y Oriental originalmente, pues cuando llegó la modernidad estaban allá, hablan Yiddish, que es judeo-alemán, por llamarlo de alguna manera, ¿cierto? Pero la palabra Yiddish traduce judío, hablaban judío, ¿sí? Los sefardim, que son los judíos españoles, que hablan lo que ellos llaman yidio o ladino, que es judeo-español. Hoy en día tienen por derecho propio asiento en la Academia de la Lengua Española, porque hablan un español esencial para comprender la evolución del idioma castellano a lo largo de los siglos. Luego los Mizrahim, los orientales, que hablan judeo-árabe por lo general. Los persas y de Bujara, que hablan judeo-persa. Los Beta Israel, que son los etíopes, que hablan Gez. Los Bene Israel de la India, que hablan judeo-marathi. Y aquí esta lista es tremendamente incompleta. Hay otras minorías en lo que hoy en día es territorio ruso y en repúblicas cercanas a Rusia, pero estos son, digamos, los más numerosos y como los principales históricamente. Eso nos remite a esa variedad que nos dice que el judaísmo es más una cultura que otra cosa, de pronto, si lo quisiéramos definir, pero es sobre todo un proceso.
Eso es lo que Mordejai Kaplan, un rabino muy adelantado de comienzos del siglo XX, llamó el proceso de civilización evolutiva del pueblo judío. ¿Será que esa definición es buena o no? Me gusta más la forma de praxis y pragmática que hablé en el comienzo, pero podemos hablar de una cultura judía. En todo caso, creo que sería más fácil que hablar de cultura que de religión. Es una cultura minoritaria y como todas las culturas minoritarias, es una fuente de riqueza para los países donde se desarrolla. Nosotros estamos acostumbrados a pensar al revés. Estamos acostumbrados a pensar que la cultura que se impone, la cultura que estandariza, la cultura mayoritaria es la que vale. Y es completamente equivocado ese enfoque si nosotros nos vamos a lo que es la evolución humana y a lo que es la probabilidad de supervivencia. Hay un autor judío que se llama Jacobo Bronowski, que era matemático, humanista, una persona maravillosa, y que nos dejó obras en donde él insiste en que la evolución del hombre dejó de ser primeramente biológica y se tornó primeramente cultural. Esa evolución cultural es lo que Bronowski llama el ascenso del hombre. Entonces, las minorías vienen a ser el equivalente cultural de lo que en biología es la variabilidad genética que alimenta el proceso evolutivo. Entonces, no es cualquier cosa. Las minorías son, como en el genoma humano, todos esos fragmentos que nadie sabe para qué sirven en la genética actual, que estamos apenas empezando a descubrir para qué sirven, pero que si las eliminamos nos estamos colocando un hándicap colosal hacia el futuro del desarrollo de nuestras culturas. Esa es la finalidad principal de esta charla. Es decir, se justifica estudiar el judaísmo como se justifica estudiar cualquiera de las culturas minoritarias de Colombia, así sean un puñado de indígenas o un puñado de afros o un puñado de judíos, ¿sí? Pero esa cultura es importante porque primero formó parte importante del desarrollo de Colombia y segundo porque es parte de nuestro genoma cultural. Si no lo hacemos, estamos botando a la caneca parte del genoma y el día en que lo necesitamos no lo vamos a tener. Y no estoy hablando de dinero, insisto, estoy hablando de humanidad, estoy hablando de diversidad, estoy hablando de respeto. Las minorías nos aportan rasgos culturales que pueden ser la base de la respuesta acertada en el siguiente paso de nuestra transformación. Toda minoría debe ser objeto de respeto, solidaridad y conocimiento, y yo estoy hablando de conocimiento recíproco, no de convertirlos en objetos que vamos a poner bajo un microscopio. Es un intercambio, es una relación mutua. Y en ese proceso ellos van a lograr sobrevivir porque al conocernos en una forma constructiva, van a poder tomar de nuestra cultura lo que les puede ser útil y nosotros a nuestra vez vamos a aprender de ellos lo que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de nuestra cultura y de nuestro país en un futuro. Ahora, los judíos, además de ser una minoría, debido al exilio y a su condición de perseguidos, se vieron obligados a centrarse en su desarrollo cultural para sobrevivir. Todo el judaísmo rabínico es eso. Se hicieron conscientes de que la cultura era el patrimonio, el real. La tierra se la podían quitar a uno, pero si quería sobrevivir, la cultura era esencial. Entonces empezaron a cultivar. Cultura es cultivar. Y entonces, a fuerza de cultivarla, se convirtió en una minoría deliberante, que ha demostrado que sus métodos de trabajo humano brindan resiliencia individual y colectiva. Es por eso que hemos sobrevivido 1880 años, ¿sí? El judaísmo está basado en actitudes y actividades que generan libertad, responsabilidad y proyección. Y Jew by Choice es, en el judaísmo actual, la expresión que resume la actitud proactiva, independientemente de contenidos específicos que pueden ser variables. ¿Correcto? Todas las principales ramas del judaísmo actual son modernas de una u otra forma. Tienen un ingrediente que es el judaísmo rabínico
y su cultura, su cultivo de la cultura, ¿ya? Y además son modernas porque todas nacieron de fracturas acontecidas entre el siglo XVI y el siglo XV inclusive, y el siglo XX. Entonces, cuando veamos un señor y una señora envueltos de negro y con sombreros grandes y con cachumbos, esos señores y esas señoras son tan modernos como un judío reforma. Y eso es una de los grandes eh, herramientas de pensamiento que están utilizando en las universidades de Canadá y Estados Unidos para lograr un enfoque mucho más real y constructivo de la cultura judía. Cada una de esas ramas del judaísmo aporta características que deben ser tomadas en cuenta. En el judaísmo, ¿qué es lo que nos ha ocurrido? Se hace empíricamente, pero es eso. Es que los ultraortodoxos adquirieron costumbres de los reforma y de los reconstruccionistas, a pesar de que los reconstruccionistas no son muy creyentes en el sentido tradicional del término. Y por el contrario, los reformas se dieron cuenta que el abandono del hebreo, y esto lo hicieron gracias a los ortodoxos, se dieron cuenta que el abandono del hebreo era un error. Entonces, desde hace par de décadas, los reformas se han dedicado en los países como Estados Unidos, Canadá, Australia, a cultivar el hebreo a toda, para poder recuperar el error que cometieron los fundadores de la reforma en el siglo XIX. Durante los talleres, perdón. No hay que confundir tradición con inmovilismo y eso es una de las cosas que vamos a estudiar en los talleres. Durante esos talleres estudiaremos aspectos que han contribuido al desarrollo de estrategias útiles en el judaísmo. Un aspecto son las historias que contamos sobre nosotros, para utilizar la expresión de un rabino muy famoso, maravilloso. Las historias se enfocan en narración y en símbolo y en el desarrollo de esas actividades, la famosa pragmática. Luego, el empleo de la historia como apoyo para la interpretación. Son los judíos israelíes giloní al 100% o más que se van a hacer arqueología, pero que destronaron la arqueología bíblica. Dicen, nosotros no tenemos por qué guiar nuestra investigación por prejuicios que tenemos, por creencias que tenemos acerca de lo que pasó hace tantos y tantos años. Entonces, rompieron ese caparazón que estaba estorbando el conocimiento histórico y eso ha venido a enriquecer. Luego, el proceso de desarrollo de los grandes textos antiguos, ¿sí? Cómo se desarrollaron la Mishnah, la Gemara, el Midrash, y luego la mística antigua y la Kabbalah, que tuvieron un desarrollo paralelo a estos otros que estoy mencionando, y la Kabbalah que comenzó su existencia en el siglo XII y todavía está un poquito vigente, pero pues va a haber una discusión bien interesante sobre ese punto, gracias a unas fuentes que hemos conseguido más recientes que son muy, muy ilustrativas. Y finalmente, el desarrollo de las corrientes actuales, cómo se dio, qué fue lo que pasó, cuáles fueron esos traumatismos que convirtieron el judaísmo que venía en distintas ramas y hicieron que todas las prácticas del Shulchan Aruch fueran a respaldar prácticas culturales y prácticas de vida completamente distintas las unas de las otras. Ese es el programa. Quedo atento a las preguntas. Voy a restablecer acá la imagen. Bueno. Listo. Soy todo disponible para preguntas. Tenemos media hora. Carlos Mario. Está sin micrófono. Ok. Tengo que mirar no. El chat. Ok. ¿Me mandas, por favor, preguntas, Carlos Mario? ¿O me las dices? Sería mejor que me las dijeras si se puede.
o que me las dijera Susana. No sé. Estoy esperando preguntas, ¿no hay? Necesitas que te quite el... No, no. No veo cómo quitarte el mute. Sí, ya, listo. Ok. Muchas gracias, Adriano, por la conferencia. Sí, hay preguntas, por supuesto, ahí veo varias preguntas en el chat. Y bueno, antes de leer las preguntas, quería informarle aquí como primicia a todas las personas que están en la sala que la red junto con Adriano Moreno se proponen hacer un taller que es, pues ya en estos días saldrá la convocatoria. Y por supuesto ustedes que están en la sala y que tienen, que pues les llegará a su correo el certificado de asistencia a esta conferencia, pues tienen la oportunidad también o ya tienen la noticia, la primicia de que pueden inscribirse a esos talleres, ¿no? Pero para hacerlo deben hacerse miembros de la red, porque el taller es exclusivamente para los miembros de la red. Para hacerse miembro de la red hay que llenar una encuesta que está en las redes sociales de la red y que voy a compartir aquí en una encuesta, no, un formulario, perdón, un formulario de inscripción, la Red Colombiana de Filosofía de la Religión. Les dejo el formulario aquí en el chat para los que estén interesados, los pueden revisar y si cumplen los requisitos que están ahí, pues pueden llenarlo y solicitar inscribirse con miembros de la Red Colombiana de Filosofía de la Religión. Entonces procedo a leer las preguntas. Adriano, hay una pregunta formulada por Juan Carlos Rodríguez y que nos dice, entre los grupos que forman parte de la diversidad actual del judaísmo, ¿cuál podría considerarse o cuáles con mayor influencia social y cultural dentro y fuera de Israel? Es muy sencillo. Hay hay dos movimientos que han sido definitivos, ¿sí? Un movimiento es el movimiento Reforma. El movimiento Reforma desde el siglo XIX determinó la evolución. Varios otros movimientos se crearon por imitación o por asociación al Reforma y otros por oposición o reacción contra el Reforma. Ese es uno. El otro movimiento que ha tenido una influencia colosal, pero que no es reconocida en voz alta por la mayoría de los judíos ortodoxos y inclusive los no ortodoxos no reconocen mucho porque para ellos es muy complicado eso, es el movimiento reconstruccionista. El movimiento reconstruccionista apareció en Estados Unidos a partir del rabino Mordecai Kaplan, concretamente. Fue él el que dio el paso que solo él, pienso yo, podía dar por la inmensa cultura que él tenía, que no solamente era una cultura rabínica inmensa, sino que además era una cultura laica poderosísima. Él había leído a fondo a Marx, a Durkheim, a Kant, a Hegel. Entonces estaba al tanto de la antropología, de la sociología de su época y estaba al tanto del tema religioso. Y él inició un movimiento que fue el movimiento que arrancó fuertemente con el igualitarismo de las mujeres, para las mujeres, y dos, con el reconocimiento de que así como el Estado de Israel es muy importante dentro de la supervivencia del pueblo judío, la diáspora ha cumplido un papel definitivo y hoy en día los judíos
no ortodoxos reconocen que tiene que haber un equilibrio entre Estado de Israel y diáspora. Eso es lo que ha hecho que, por ejemplo, la idea sionista ya no tenga lugar. Cuando a mí me vienen estudiantes a decirme, es que los sionistas, digo, pero es que ya, ellos ya no existen. Eso pasó porque se ha creado otra corriente ideológica mucho más potente en donde el israelí que no es fanático, y son muchos, son la mayoría, reconocen que ese equilibrio entre diáspora y Estado de Israel es esencial. Listo. Otra pregunta. Gracias, Adriano. Bueno, hay otra pregunta. Dice, bueno, aquí hay una pregunta de Edwin Urrea, que pregunta, ¿cómo se distribuye el resto de la población, 1.6 millones, que no es judía en el Estado de Israel? Ok, entonces, como estamos hablando de la parte espiritual, de creencias y o religiones o culturas religiosas, etcétera, entonces, no tengo las cifras acá, pero principalmente son musulmanes, cristianos de diferentes iglesias y drusos, ¿ok? Esos tres componentes de la población son ese resto, ¿correcto? Em, Muy importante el hecho de que los que son cristianos y musulmanes son en su mayoría palestinos israelíes, ¿ok? Palestinos que viven en el interior del territorio del Estado de Israel. No estoy hablando de los territorios ocupados o como los queramos en Cisjordania, ¿ok? No estoy hablando de Cisjordania, estoy hablando del Estado de Israel allá adentro. Eh, Esos palestinos son o cristianos o musulmanes y la otra población, los drusos, son tremendamente importantes porque los drusos se han ganado por su actitud eh, una participación importante en la administración del Estado de Israel. Acá en Colombia, por ejemplo, tuvimos hace unos años un embajador druso, ¿listo? Son posiciones de extrema confianza porque los drusos son de una lealtad infinita al Estado de Israel y, y son entre musulmanes y otras cosas, son complejos de definir, no son estrictamente musulmanes, tampoco pueden ser identificados como cristianos. Listo. Listo, muchas gracias. Bueno, hay otra pregunta de Edwin, pero vamos a darle la oportunidad a las que están más adelante en el chat, que dice Verónica Gutiérrez. ¿De qué manera se relacionan y coordinan los diferentes grupos judíos en América Latina? No realmente, no hay una coordinación entre grupos judíos. En América Latina lo que hay es un fenómeno muy complejo en donde con excepción de Argentina, las comunidades son muy, muy pequeñas, como es el caso de Colombia. Entonces, en Bogotá, por ejemplo, tenemos solo más o menos entre 2.000 y 3.000 judíos que están repartidos en tres comunidades: la alemana, la sefardí y la ashkenazí. Entonces, ellas se coordinan a nivel colombiano en una organización que se llama Comunidades Judías de Colombia. Pero fíjense que es una coordinación interna colombiana, no necesariamente están conectadas con todos los demás países, ¿ya? Ahí dependen de afinidades muy particulares, en fin. Hay organizaciones, pero son organizaciones que aplican, que generan conexión dentro de una misma corriente. Por ejemplo, los judíos Reforma, por decir algo, tienen sus organizaciones de hombres, de mujeres, de juventudes, y esas coordinan entre diferentes comunidades Reforma, pero no necesaria, y tienen buen contacto, por ejemplo, con los conservadores, que son en realidad los liberales judíos, ¿ok? Los históricos, vamos a llamar. Los conservadores y los reforma a veces se coordinan un poco, pero esos dos casi nunca están coordinados con los ortodoxos. ¿Me explico? Y los ultraortodoxos juegan un papel que a veces es de coordinación y a veces es de descoordinación. Es complejísimo. Entonces, no hay ni autoridad central ni está establecida ninguna forma de coordinación, a no ser que en un país específico, que es el caso, por ejemplo, de Chile,
haya una coordinación. Y en el caso de Chile se explica muy bien. Bueno, primero porque la comunidad judía chilena es una comunidad muy cívica, muy bonita. Pero sobre todo, en Chile está la mayor concentración de palestinos en el exilio del mundo. En Chile hay 400.000 palestinos que las comunidades judías han tenido que aprender a manejar y para eso se han tenido que unir. O sea, ahí una vez más es la práctica histórica, es la práctica social la que empuja a los judíos a tener una posición de un frente común, porque si no, les pasa la planadora por encima, ¿correcto? Entonces, eso es muy importante. Bien. Bueno, muy bien. Hay dos preguntas que van como bajo la misma línea, vamos a unirla, que dice Miguel Ángel Macías, pregunta, por ejemplo, que él sabe de algunos algunos judíos ortodoxos que están en contra del Estado de israelí, pero se imagina que al igual que con los judíos en general, generalizar el pensamiento de los judíos ortodoxos no es adecuado. Por tanto, pregunta, ¿qué vertientes ortodoxas existen? Y Diego Alejandro Rincón pregunta, ¿en qué cree un judío? ¿Cree en Dios? Entonces, no sé si como si quieras darle respuesta a estas dos Ok, yo me voy preguntas. primero por la del problema del Estado de Israel, ¿ok? Entonces, no son ortodoxos los que están en contra del Estado de Israel, son ultraortodoxos. ¿Listo? Y no son todos los ultraortodoxos, son unas vertientes muy particulares. Son 2 o 3 vertientes ultraortodoxas que son intratables con el tema del Estado de Israel. Su argumentación es la siguiente. El concepto judío de Mashiach, de Mesías, no es el mismo concepto que tienen los cristianos. Cuando a mí me dicen que cuando vuelva Jesús vuelve todo y entonces todos vamos a estar juntos, no cuadra en esa ecuación. Jesús es el Mesías de los cristianos, pero nuestro Mashiach es muy difícil de definir, pero en todo caso es un líder probablemente político, probablemente filosófico, probablemente también profético o qué sé yo. O sea, nadie lo puede definir y esto es todo un tema de debate entre judíos. Pero estos judíos ultraortodoxos dicen es que el Estado judío solo lo puede crear el Mashiach judío cuando llegue. Y como no estamos de acuerdo sobre cómo va a ser ese Mashiach, ni quién va a ser, ni qué va a ser, entonces, en este momento, según ellos, lo que existe en el territorio que llamamos Estado de Israel es un exabrupto. Es un exabrupto, no sé si metafísico, porque yo no creo que ellos tengan ese concepto, pero es un exabrupto completo, es decir, no les cuadra. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos reconocen esa la autoridad palestina, ¿ya? Un grupo de ellos son, por ejemplo, los Satmar. Los Satmar reconocen esa la autoridad palestina, no al Estado de Israel. Queman los pasaportes israelíes cuando se los dan. No le pagan impuestos al Estado de Israel, pero sí reciben los subsidios del Estado de Israel, pero sí le pagan cada vez que pueden impuestos a los palestinos si es que se da el caso. Eh, es por un concepto, es por una concepción que normalmente se llamaría religiosa, que yo no estoy muy seguro que sea buena idea llamarla religiosa, pero tiene que ver con un tema de creencias, ese sí, en esos casos muy particulares, ¿correcto? Eh, los ortodoxos y de los ortodoxos hacia los no ortodoxos, toda la gama, en el 99,999% de los casos defienden el Estado de Israel. Puede que protesten por la forma política que tiene, probablemente no están de acuerdo. Es muy normal entre judíos no estar de acuerdo con lo que hacen los demás judíos, pero lo respetan y colaboran con él cada vez que pueden, excepto que se den casos como el actual gobierno, que es acusado por muchos de corrupción. Entonces ahí sí encuentra usted una pelea, pero es en relación con el gobierno X, no la idea de Estado de Israel. Esas son las excepciones muy contadas, ¿ok? Y son ultra ortodoxos. Y la otra pregunta era sobre el tema de Dios. No, pues hay judíos que creen en Dios. Los que más insisten en el término Dios son los reforma.
¿ok? Porque los reformas asimilaron muchísimo del tema cristiano en el siglo XIX, entonces para ellos no es problema decir Dios para aquí, Dios para allá. Yo soy más bien reconstruccionista, entonces me pongo de bastante mal genio cuando mis estudiantes me empiezan a hablar de Dios. Me toca recordarles que eso no es un término judío. Dios es un concepto y un término cristiano. Entonces, hay unos judíos como algunos reforma que creen en Dios, el concepto que está detrás de esa palabra, que les gusta hablar de teología, entonces sí, fíjese, se emparentan con esa idea de Dios, pero son un grupito, ni siquiera son todos los reforma, ¿no? O sea, los reforma tienen unas inmensas diferencias entre ellos. Y entonces hay muchos reforma que hablan de teología, pero no están hablando de teología en el sentido que ustedes los filósofos hablarían normalmente, ¿correcto? Es, es un concepto como más heurístico para hablar de temas muy precisos. Y eso es, algunos judíos poquitos creen en Dios, la mayoría no, no es un tema de creencia. En el judaísmo se afirma una cosa que es el Shema, ¿sí? Y es una afirmación. Yo, por ejemplo, lo puedo decir, y yo no soy creyente, yo soy agnóstico, pero es que para mí el Shema se está refiriendo a lo sagrado, y como para mí lo sagrado existe, porque lo defino yo como ser humano. Entonces, cuando digo Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, estoy hablando de lo sagrado. Que haya divinidad o no haya divinidad no me interesa, no es un tema que para mí sea discutible o constructivamente. Y eso es lo que pasa con la gran mayoría de los judíos, hasta el punto de que los cabalistas eran llamados por Gershom Scholem. Los cabalistas eran místicos agnósticos. Con eso le estoy diciendo todo. Imagínense, los cabalistas, según Scholem, que es el mayor estudioso de la cabala que ha habido, eran definidos como místicos agnósticos. Listo. Sí, pues creo que hay tiempo de leer una más. Hay otras preguntas que se quedan por fuera, pero ya por vía email la haremos llegar Yo y intentaré pues contestar y hacérselas llegar a las personas, ¿ok? exactamente. Entonces, esta última pregunta de Sergio Garzón dice, usted menciona la preeminencia de la cultura sobre los lazos de sangre, pero la comunidad judía en Colombia y en Estados Unidos son en general particularmente herméticas ante procesos de conversión. Hay procesos de conversión formales. La pregunta es, ¿hay procesos de conversión formales para personas no judías de sangre? Toda conversión es para una persona que puede potencialmente no ser judía de sangre, ¿ok? El caso más patente de que la conversión es abierta para todos en principio es el caso de Ruth la Moabita. Los moabitas en la antigüedad eran enemigos jurados de los judíos y sin embargo Ruth se convierte y la aceptan y es según el texto, es la bisabuela o algo así del rey David, del rey más grande que los judíos reconocen en Israel. Entonces, fíjese que la conversión en principio sí es abierta. Ya lo demás, yo lo llamo a veces patologías específicas de las comunidades y son muy comprensibles. Colombia es completamente distinta de Estados Unidos y eso hay que tenerlo presente. En Estados Unidos, por ejemplo, usted llega a una gran cantidad de sinagogas y lo convierten con una facilidad asombrosa. Y eso usted lo ve en las películas. Había una película que se llamaba de unas niñas solteras en Nueva York, se me olvidó el nombre, pero una serie muy popular y hay una que se encuentra con un judío y se convierte. Y es fácil, o sea, no es complicado. Ahora, eso es una comunidad reforma, una comunidad conservadora, una comunidad, ¿cómo se dice?, reconstruccionista, una comunidad renewal. Pero una comunidad ortodoxa sí es más puntillosa porque el ortodoxo se define a través de una práctica y si usted no cumple con esa práctica, pues no insista. Entonces, la conversión de los ortodoxos puede demorarse mucho por el mismo hecho que le exige aprender una cantidad de prácticas, ¿ya? Pero no es cerrada en sí. Hay un temas de racismo en Estados Unidos, sí,
pero son algo distinto. No es que la comunidad sea hermética, sino que hay comunidades francamente racistas, ¿correcto? Pero ustedes vieron perfectamente en la foto de los Reforma que hay en una familia negros, blancos y amarillos. O sea, los Reforma no tienden a ser racistas. Los que tienden a ser racistas son más bien los ortodoxos. Y en Colombia, pues es complicadísimo porque las comunidades primero son diminutas. Para que una conversión sea exitosa, usted necesita una comunidad que esté muy activa, sea muy dinámica y que rodea al converso y lo acoja y le enseñe y lo quiera, ¿sí? Acá están muy traumatizados para querer cualquier cosa, ¿ya? Por un lado, el choque con la cultura colombiana es duro y el judío colombiano es tan colombiano que a veces le cuesta trabajo ser judío, ¿ok? Y por otro lado, hay mucho problema de oportunismo en la persona que va a pedir la conversión. Mire, yo soy muy abierto ante las conversiones y me han pegado unas desilusionadas, porque después de un rato me doy cuenta que la persona lo que está creyendo es que está comprando un puesto en la sociedad en primera clase, ¿sí? Y no se trata de eso, tiene que haber una sinceridad en la conversión, no puede ser por motivos de arribismo. Y en América Latina, no solo en Colombia, pasa mucho eso. Entonces, eso es lo que frena mucho, el miedo a que la conversión se esté haciendo por arribismo. Y ese miedo paraliza a los rabinos, paraliza a las juntas directivas de las comunidades. Listo. Bueno, entonces pues vamos a dejar las preguntas hasta ahí. Las personas que no alcanzaron a tener su respuesta, pues se la remitiremos a Adriano, que posteriormente hará lo posible por responderlo. Y le invitamos a todos que estén atentos a las redes sociales de la red para subir este video. Voy a compartir aquí los enlaces en el chat de las redes sociales de la red en Twitter y en Facebook, porque vamos a subir en esos medios la grabación de la conferencia. Y también vamos a anunciar por allí próximamente la apertura del taller para aquellos que son miembros formales de la red. Pues les agradezco a todos por su compañía. Adriano, gracias por compartir con nosotros todo este conocimiento y que de verdad que fue muy ilustrativo y bueno, y casi que nuevo para muchos. Y bueno, que pasen una buena noche, que estén bien y gracias por asistir. Muchas gracias a todos, les agradezco su atención y pues en el taller trataremos de hacer las cosas que haya más fluidez en la comunicación de lado a lado. Muchas gracias.